esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Eso lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron también matar a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura ya en este lunes santo, ya de preparación directa ya prácticamente a todo lo que será el triduo pascual, a lo que serán las grandes fiestas de la pasión, de la muerte, de la resurrección del Señor. Nos pone la primera lectura, decíamos, lo que son profecías sobre el Mesías, profecías que hemos ido oyendo muchas veces, pero que se van repitiendo sobre quién es Jesús, sobre cosas de la vida de Jesús, que después hemos ido ya viendo durante este año litúrgico. Mientras que el Evangelio sí que es más novedoso, porque es propio del momento. Nos dice 6 días antes de la Pascua, o sea, ya prácticamente. Jesús va a Betania, donde vivía Lázaro. Si cogiésemos justo los capítulos anteriores, hay la resurrección de Lázaro. Y dice que allí le ofrecen una cena. Es esta cena en la que Marta sirve y Lázaro era uno de los que están con él en la mesa. Se conocían de hace mucho, buenos amigos, los tres, Marta, María, Lázaro, con Jesús. Y dice que María toma una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le unge a Jesús los pies y los enjuga con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Y aquí hemos de hacer una distinción, porque cuando la gente normalmente oye este texto, le viene a la cabeza otro texto, pero que en realidad es totalmente diferente y no tiene nada que ver. Es el de Lucas en el capítulo 7, cuando Jesús está en casa de un fariseo y una mujer pública entra en la casa y hace lo mismo, lava los pies de Jesús con un ungüento que lleva en un frasco de alabastro y también perfuma la casa. Y mucha gente confunde ese texto con este de aquí. Son dos diferentes que no tienen nada que ver. Allí es una mujer pública que lo hace y la queja es interna del fariseo. Si supiese Jesús quién es esta, no se dejaría tocar. Es una mujer pública, es una pecadora. Que te toque una pecadora es entrar en pecado también tú. Es ser impuro porque ella es impura. Nada que ver con todo esto de aquí ahora. En este texto el problema no es esto. El problema es Judas. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Pensemos que 300 denarios es el sueldo, era en aquellos tiempos el sueldo de un trabajador de un año. ¿Qué podríamos decir hoy? Pues no lo sé. Aunque eran de trabajadores bajos respecto a, no eran de gente, eran de los trabajadores del campo. Y de aquella época cobraban relativamente poco, que serían a precio de hoy. Bueno, cada uno haga el cálculo, un año de sueldo, lo cual para un perfume era mucho.
Y Jesús deja hacer. Y dice que Judas lo hace no porque le importen los pobres, sino porque era un ladrón. Es muy curioso porque esto se repite de generación en generación. Siempre que la Iglesia o los fieles gastan algo para el culto, siempre, esto para el culto, se podría dar a los pobres, siempre lo mismo. Y resulta que no son ellos los que pagan, los que lo dicen, sino que lo pagan otros. Pero no, tendría que ser para el culto, tendría que ser para los pobres. Y curiosamente, la mayoría de veces lo dice la gente que no da nada, ni para los pobres, ni para el culto. Y siempre criticando. Estos Judas se repiten de generación en generación. Es verdad también que aquí hemos de hacer una distinción que hacen muy bien los grandes santos. Dios se lo merece todo y el culto ha de ser un culto digno. Pero hay de aquellos que gastan todo muchísimo para el culto, o sea, para Cristo, Eucaristía y Cristo aquí, pero se olvidan del otro Cristo, del Cristo viviente que está en los pobres. Es cierto, hay que ser generosos en el culto, pero solo se puede ser generosos en el culto cuando se es generosos con aquellos que lo necesitan y con los pobres de verdad. Entonces sí. ¿Quiere decir esto que entonces no puede haber culto? No, ha de haber culto y culto digno, pero la caridad en la Iglesia se ha de mostrar también en aquellos que de verdad lo necesitan. Y digo de verdad, no estoy hablando ahora de los pobres falsos. Existen dos tipos de pobre. Aquella gente que intentándolo y que quiere salir adelante, pero no llega, no puede, o está en el paro, o está en situaciones difíciles. Y otras son los pobres profesionales. Hace poco aquí un pobre profesional le robaron y quería que le pagase la parroquia lo que le habían robado. Bueno, era lo que había recogido aquel día, 200 euros. Una persona que en una mañana o un poco más recoge 200 euros de pobre profesional y que no tienen día de vacaciones. 200 por 30 son 6.000 euros al mes. Cuidado con los pobres profesionales, que hay muchos que parecen muy pobres y ganan muchísimo más. Por eso el consejo es, una cosa son los pobres de verdad, y muchas veces son vergonzantes y no son los que piden por la calle, y otra cosa son los profesionales. Por eso los profesionales, cada uno haga lo que crea en conciencia, pero yo no estoy con los pobres profesionales, sino con los pobres de verdad. Esos sí que hay que ayudarles. Y dice Jesús, le dice a Judas, déjala hacer, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. A los pobres los tendréis siempre con vosotros, a mí no me tendréis siempre. Y eso es una verdad total, siempre habrán pobres. Eso es casi como un dogma de fe. Pobres porque por mucho que los gobiernos quieran y hagan, en el fondo al final la pobreza es casi imposible de erradicar del todo. Y siempre por los vaivenes de la política, de la economía, siempre habrán pobres. Por lo cual la Iglesia siempre tendrá trabajo a nivel social y a nivel de los pobres, aunque lo ideal sería que no hubieran, pero es casi imposible que no hayan. Pero a Cristo presente, ya nos gustaría tenerlo ahora visible. Lo tenemos presente, pero no visible. Lo tenemos presente en la Eucaristía y en la palabra de Dios y de tantas formas, pero no visible. Ya con la esperanza de tenerlo visible y en plena comunión con Él es como vivimos, para poder un día encontrarnos cara a cara con Él. Dice que la muchedumbre se entera, van a ver a Jesús, también por Lázaro, que había resucitado entre los muertos, y es en ese momento que ya finalmente los sacerdotes, los sumos sacerdotes, deciden matar no solo a Jesús, sino también a Lázaro. La tradición nos dirá que los primeros cristianos, después de la resurrección de Cristo y cuando vendrán de nuevo las persecuciones, dirán que lo enviarán
a Chipre. Y Lázaro será hará su apostolado en Chipre, huyendo de esta persecución en que querrán matarlo después de matar a Jesús. Todo eso es tradición, sobre todo a partir del siglo II y III. No son documentos del siglo I, pero pueden ser también verdad. Son esas tradiciones con T minúscula, en el sentido de que no son de fe, sino son solo lo que los primeros cristianos iban transmitiendo, que decían y que había pasado. Pues bien, para nosotros todo esto nos ha de ir preparando a lo que es la pasión del Señor, su muerte, su resurrección, a estos días grandes, entender lo que va pasando, cómo Cristo está preparando lo que será su muerte, cómo Él va libremente haciéndolo por amor a cada uno de nosotros para nuestra redención.